Buenas tardes a todos. Continuamos el acto con la presentación de los miembros de la primera mesa de expertos, titulada La sociedad española ante el nuevo reto de la ciberseguridad. La primera conferencia, titulada Ciberseguridad, la nueva frontera científica para los investigadores, irá a cargo del doctor don José Domínguez León, doctor en Historia, profesor de Historia Contemporánea en el Centro Asociado de la UNED en Sevilla, criminalista, coeditor de la revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE y profesor del Máster de Ciberseguridad CISDE. La segunda conferencia, titulada Adaptación de la educación superior a la ciberseguridad y ciberdefensa, irá a cargo del profesor don Francisco Javier Urueña Centeno, ingeniero de Sistema de Información por la Universidad Católica de Ávila, ingeniero en Informática por la Universidad de Granada. Actualmente es director de proyectos de la empresa GIF Levante y director del máster en ciberseguridad CISDE. La última conferencia de la primera mesa, titulada Juventud y conciencia de cibercriminalidad, irá a cargo de don Silverio Nieves Moreno. Pertenece al equipo de investigación tecnológica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Sevilla. Curso de especialista en investigación criminal operativa de la Policía Judicial. Tiene curso especial de Policía Judicial, curso de sistemas de gestión operativa, curso especial de investigación tecnológica para la Policía Judicial. Su equipo ha sido premiado con uno de los premios Lux et Veritas, edición 2012-2013, otorgado por la FECAPA, Federación Católica de Asociación de Padres y Madres de Alumnos de Sevilla. Tiene la palabra, profesor. La siguiente y... No, dale, sí, es una nada más. Bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Como el tiempo es muy cortito y yo tenía algo muy largo, pues lo he reducido a 5 puntitos y unas conclusiones. Voy a hacer el resumen directamente sobre la marcha, pero sobre todo quiero agradecer a CISDE, en la persona de su presidente, don Carlos González de Escalada, y también al director científico de este simposio, mi querido coronel Reguera, querido Juan, que estemos aquí unos modestos investigadores, porque nosotros somos la otra cara, ¿no? Somos la cara de siempre estamos al final, no aparecemos. Es un mundo completamente diferente, muy distinto. Lo cual no quiere decir que lo que hagamos, que puede ser o investigación básica o investigación aplicada, no sirva. Es fundamental, pero no estamos en el mercado. Ahí tienen ustedes una serie de elementos que pueden vertebrar esta pequeñísima ponencia, ¿no? Lo primero es qué conceptos son los que pululan y si nos podemos poner de acuerdo o no, porque esta mañana ya se ha visto en alguna de las ponencias que hay discrepancia, que hay disparidad en cuanto a conceptos. Eso es de una importancia capital. Nosotros, quienes no provenimos del mundo de la informática, no así mi buen amigo el profesor Urueña, que es informático y otra vez informático, tiene 2 ingenierías, no solamente una. Él y yo llevamos muchos años trabajando juntos y para mí es una persona no solo entrañable, sino un gran hombre de confianza, que siempre estará en todo lo que yo organice. Parece que se ha hecho una dicotomía, por un lado el mundo de quienes provienen de la informática y por otro estamos pues los analistas, los perfilistas, los criminalistas. En realidad habría que hacer una integración, esa es la primera frontera que tenemos que superar
y por supuesto en todos los ámbitos posibles. Hoy estoy aquí con ustedes, hace 2 días estaba en la Jefatura Superior de Policía y dentro de unos días estaré con la Guardia Civil, lo cual da a entender una cuestión. No solo que desde distintas perspectivas la seguridad tiene que valerse de la versatilidad de los investigadores, sino que todos tenemos que poner, como bien se ha indicado esta mañana, nuestro pequeñito granito de arena, siempre pequeñito. En el segundo aspecto, ciberseguridad y sus ámbitos, yo les diría a ustedes que esta mañana se han apuntado algunos elementos, con unos estoy totalmente de acuerdo y con otros habría que matizarlos, habría que pensarlo. Por ejemplo, no hay ciberterrorismo. Bueno, esto desde el punto de vista conceptual y de constructos se podría abordar de múltiples formas. Por supuesto que puede haberlo, pero claro, si esto se graba y se emite, pues no le podemos dar argumentos a los malos. Esa es otra cuestión vital. Por supuesto que puede haberlo y además que lo hay, porque no podemos pensar únicamente en el terrorismo que lleva a ataques que cualquiera puede constatar, sino hay otros tipos de terrorismo. Y el ciberterrorismo, pues, para los analistas es un tipo de terrorismo muy emergente. Ya he trabajado en alguna clasificación de ese tipo de terrorismo. Por lo tanto, la ciberseguridad está plenamente imbricada con esto de lo que estoy hablando. Habría que integrar el trabajo de investigadores, analistas, científicos y, por supuesto, todo el aparato operativo, es decir, miembros de defensa, de cuerpos y de fuerzas de seguridad. Y eso es hoy por hoy una tarea pendiente en nuestro país, en otros países también. En el nuestro hay que dar pasos, por lo tanto, ahí tendríamos una de las grandes fronteras a superar. Afortunadamente, la colaboración con quienes de verdad se baten el cobre por la seguridad en este país, pues es cada vez más intensa. Y yo personalmente me encuentro muy a gusto pues colaborando de forma integrada con todos estos segmentos o sectores. El tercer aspecto, ¿qué saben los científicos sobre ciberseguridad y por qué? Miren, yo les diría que sabemos muy poco y se trabaja de una forma absolutamente irracional. Y esta mañana se han puesto de aquí sobre la mesa algunos momentos en los que los científicos han sucumbido ante los sistemas de espionaje. No quiero llamarle inteligencia. Esta mañana se ha hablado de Stuxnet. Entonces se ha dicho, se ha dibujado brevemente, en nuestro máster de ciberseguridad lo tenemos muy claro. Yo imparto la asignatura de inteligencia en redes digitales y eso está clarísimo. Mira, les voy a poner un ejemplo, que no quiero pecar de... Esto es un pen comprado en el circuito comercial, en un blister, en el que yo tengo información. Esto no les voy a decir de qué entidad son, regalados. Y siempre les explico a mis alumnos que cuando vean algo regalado, aunque me lo regale la Benemérita, que también me los ha regalado, pues están muy bonitos, pero hay que tirarlos a la basura. ¿Por qué? Porque probablemente nadie tenga esa intención, pero podemos encontrarnos con una muy desagradable sorpresa. Esa frontera no la han superado los científicos. Yo tengo una colección del INTA, la Universidad Internacional de Andalucía, la UNED, la Guardia Civil, y los tengo de modelo. Los llevo a mis conferencias y digo, con esto saben ustedes lo que tienen que hacer.
nada, absolutamente nada. Y no es porque desconfiemos de las instituciones, como aquel científico iraní no desconfiaba de otro científico probablemente norteamericano. Y por ahí vino todo lo que vino. Entonces, en la comunidad científica tenemos una obligación ética y moral, que además es metodológica. Los científicos tenemos que ser desconfiados por naturaleza. Si confiamos en lo que nos ponen por delante, seguramente que incurriremos en lamentabilísimos errores. Si eso lo llevamos al terreno de la defensa, puede ser mortal. En seguridad siempre decimos que cuando un idiota mete la pierna, lo hace mal, puede costar vidas. 1, 2, 3, decenas, centenares de vidas. Por lo tanto, no podemos cometer ningún error. Eso los científicos no lo tienen asumido. Les pongo a ustedes un ejemplo. Se ha hablado esta mañana de la industria aeronáutica. Cada vez que veo un telediario se nos dice que la industria aeronáutica en Andalucía se ha vuelto a los custodios de la información, porque en todas las empresas, y yo estoy en contacto con algunos responsables de ello, trabajan en búnkeres donde ni entra ni sale absolutamente nada. No puede entrar información, no puede salir información. Claro, si uno le explica a un alumno que es un cibercustodio, esa palabra ustedes aquí no la han oído ni probablemente la oigan otra vez. O que es una sala de seguridad de comunicaciones. Mi coronel, sala A. Sala A. No, las otras. Si tenemos desplegadas las fuerzas en distintos lugares del mundo, pues las comunicaciones tienen que ser hiperseguras. Que lo lleguen a hacer o no ya es otra cuestión. Que eso tiene que ser hermético y bunkerizado es seguro. Cualquiera que haya penetrado ese umbral y haya entrado en una sala de comunicaciones sabe perfectamente de lo que estoy hablando, mi coronel, cierto. Esas fronteras, los científicos en general que se dedican a la ciberseguridad no la han traspasado. Y además, esa dicotomía que se veía en el punto primero, por un lado los informáticos, por otro los demás, tenemos que romperla. Eso hay que, de alguna manera, derribarlo, porque si no, lo que podemos aportar científicos y analistas se queda en agua de borrajas. Otra cuestión fundamental, y con esto casi que se concluye, ¿en qué áreas se pueden hacer aportaciones? ¿Dónde se pueden hacer aportaciones en materia de ciberseguridad desde la ciencia? Posiblemente, lo que voy a decir no es muy asumible, pensando con mente criminal. Como criminalista lo explico una vez y otra y otra. Si nosotros tenemos una mentalidad reactiva, que es lo común, y no una mentalidad proactiva, que es la que tienen los delincuentes, llevaremos siempre la de perder. Los científicos y analistas deben tener esa mentalidad proactiva, adelantándose, pensando. No nos mueven las máquinas, no nos mueven los sistemas, nos mueve esto. Esa es la máquina fundamental, el sistema fundamental que debemos poner en funcionamiento. Trasladado esto a lo práctico, ¿en qué se podría concretar? Pues miren ustedes, la prospectiva tiene mucho que decir. Sabemos de posibles escenarios y sabemos cómo, de qué manera se llega a esos escenarios, unos no deseables, terribles, otros más deseables. Y sabemos cuál es el camino que lleva cada uno de ellos. Les voy a hacer una analogía. Si yo sé el producto final, el ser final, y quiero alterarlo hacia otro producto, pues lo único que tengo que hacer es alterar la secuencia de ADN, cambiando trozos de esos conductos, puedo cambiar por completo el futuro.
Esta cuestión no se ha abordado todavía. Yo no he visto a nadie que se dedique a la ciberseguridad, que provenga del ámbito de la informática y lo haya trasladado a la práctica. Ahí tenemos, por supuesto, tarea para al menos una década, casi dos. Eso nos permitiría, además, adelantarnos a muchos tipos de ciberterrorismo, lo voy a decir claramente, que ya están ahí. Cuestión diferente es que por la propia seguridad de Occidente no se nos diga que eso existe, que está en ciernes. Aquí se ha hablado de operadores críticos, de infraestructuras críticas, pero no se ha puesto de manifiesto que es el riesgo reputacional. Las empresas, los operadores, en muchos casos no declaran las intrusiones que han tenido por una sencilla razón, porque su factor reputacional se viene al suelo, sus acciones caen y se produce una hecatombe de tipo económico. Por lo tanto, en ese aspecto tenemos una frontera enorme, enorme, en la que, por ejemplo, bancos tienen que superar el miedo a que les atraquen. Que atraquen un camión de seguridad. No, el verdadero riesgo está en la red, no está en que roben, atraquen y se lleven un golpe de unos X millones. Está mucho más allá. Quiero, para finalizar, discurrir en el aspecto de la ciberguerra y de la ciberdefensa y, por supuesto, ¿qué son ciberarmas? Se han destacado hoy y yo creo que ahí hay que profundizar. Hay un trabajo mío publicado sobre esta temática. Todo lo que sea capaz o potencialmente capaz de hacer un daño en la defensa, hablando desde el punto de vista cibernético, es una ciberarma. Lo pongamos como lo pongamos, lo enmascaremos, hagamos lo que queramos, eso está ahí. En el caso de España, pues, se han dado pasos de gigante en los últimos años. El mando conjunto de ciberdefensa es una realidad. Yo me fío mucho de los militares, trabajo codo a codo con ellos constantemente, entonces me fío muchísimo de ellos. Y no es que no me fíe de los demás, por supuesto que sí. Lo que ocurre es que podemos hablar de ciberseguridad en abstracto. Cuando hablamos de defensa, estamos hablando ya de algo sólido, contundente y muy duro. Por lo tanto, habría que ponerse de acuerdo, trasladándonos al punto primero, en el concepto de ciberguerra. Se ha hablado de Tallinn para nosotros, y yo les recuerdo a ustedes que el manual de Tallinn está ahí, hay que tenerlo muy en cuenta, aunque cada país miembro de la OTAN o cada país occidental debería tener su propio manual y hacer una revisión seria, sólida, porque solo con el derecho internacional humanitario y una ética y una serie de decálogos es suficiente, posiblemente no. Los otros, los que están en esos otros países que se ha visto que son ciberatacantes natos, contra la NATO sobre todo, pues no van a cejar en sus intentos. Hay que cambiar por completo la mentalidad que tenemos. Y ya concluyo. Conclusiones. Unificación, colaboración entre los segmentos militar, de ciberseguridad, civiles, militares, civiles, pero sobre todo con el mundo de la investigación. En la Universidad Española hay centenares, no digo decenas, centenares de grandes especialistas que están prácticamente haciendo la guerra por su cuenta, publicando, investigando. En segundo lugar, no voy a hablar de dedicar más presupuestos. Yo sé que lo que hay es lo que hay y nada más. Sí, insistiría en que los presupuestos fueran más controlables. También se ha puesto de manifiesto esta mañana que si compramos sistemas
máquinas, vamos a llamarle máquinas, aunque no sean mecánicas, sino informáticas, si yo estoy comprando eso, estoy dependiendo. Por lo tanto, debemos desarrollar nuestra propia industria de defensa orientada hacia todo lo cibernético. Y en tercer lugar, y concluyo porque me van a llamar la atención sobre el tiempo, llamar a la cordura, a la humildad y a la generosidad. Cuando viene un alumno y me dice que quiere iniciar una tesis doctoral, siempre le digo lo mismo: si eres capaz de ser humilde, te podemos ayudar. Si eres capaz de ser generoso y de compartir lo que estás haciendo, te podemos ayudar. Si lo que quieres es otra cosa, no cabe dentro de la ciencia. Será cuestión diferente, pero ciencia no. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Lo presentas tú? Ah. Ya está presentado. No, ya lo he presentado. Bueno, aunque se ha hecho una presentación, yo quiero insistir en lo que ya he dicho en la intervención. El profesor don Javier Urueña es una persona docta, inteligentísima, entrañable, y creo que cualquier cosa que él haga está muy bien hecha, muy bien diseñada. Doy fe de ello. Vale, pues, muchas gracias, Pepe. Bueno, llevo trabajando muchos años con Pepe, somos amigos desde hace bastante tiempo, entonces, bueno, agradezco sus palabras, aunque bueno, me ha puesto el listón un poco alto. Bueno, agradezco también a Carlos González de Escalada por haberme invitado, aunque soy director de uno de los másteres de CISDE, pero bueno, le agradezco su invitación, y a todos los miembros de CISDE por su ayuda y nuestro trabajo diario, que lo hacen bastante bien. Bueno, también agradezco que nos presten atención a estas horas de la tarde, que sé que es complicado, pero bueno, intentaremos hacerlo un poco ameno para que nadie se aburra demasiado. Bueno, el tema que voy a tratar es la adaptación de la educación superior, o sea, todo lo que es tema de educación universitaria y másteres a la ciberseguridad y ciberdefensa. Primero quiero poner en valor todo lo que son los peligros que nos acechan actualmente. A ver. No. La flechita. Déjalo al portátil. Sí, es que no sé dónde está el sensor, no sé dónde lo llevará. Bueno, pues no pasa nada, mira. No pasa nada. Bueno, como ven ustedes, a veces la técnica falla. En muchos servicios de inteligencia se ha vuelto a la máquina de escribir, sobre todo por los criptocustodios. No es broma, es cierto, es cierto. Bueno, como iba diciendo, lo primero que quiero hacer es poner en valor los peligros que nos acechan, tanto en el tema de ciberseguridad como en ciberdefensa. Aunque todas las personalidades que han hablado esta mañana lo han explicado muy bien, nos han instruido sobre todos los peligros que nos están acechando a todos los niveles, desde el nivel personal hasta el nivel gubernamental. Yo he traído algunas cifras, que bueno, estas cifras siempre son un poquito, están en el aire, ¿no? Tampoco creo que no se pueden contrastar demasiado bien, pero bueno, son unas cifras aproximadas que nos pueden dar una idea de las pérdidas, por ejemplo, que se han producido en el año 2017 debido a ciberataques. Se cree que en el mundo se han perdido entre 350 y 575 miles de millones de euros en ataques cibernéticos, de los cuales podemos dividirlo que el 39% aproximadamente se debe a fraudes online,
A robos de información un 21% y el resto pues se deben a secuestros de información, por ejemplo, el ejemplo de WannaCry, pérdidas en horas de trabajo. Por ejemplo, a una empresa, en cualquier tipo de empresa, pero yo les puedo poner el ejemplo de mi empresa, una empresa informática, una multinacional, que hace unos meses se quedó completamente parada por un virus informático. Estuvimos parados pues 12 horas aproximadamente, pues eso son varios millones de euros en pérdidas, en trabajo, daños a infraestructuras, etcétera. Actualmente tenemos que hacernos a la idea de que hay unos 15.000 millones de dispositivos conectados a la red, actualmente. Van a ser 50.000 millones en 2020 y 500.000 millones en 2030, con lo cual este crecimiento exponencial de los dispositivos conectados a la red hacen que las vulnerabilidades aumenten de manera muy considerable. Luego el peligro de la ciberseguridad cada vez aumenta y ya llega a niveles, bueno, pensemos que ahora está la Internet de las cosas, va a llegar a niveles caseros, ¿no? Va a llevar a cualquier dispositivo casero como un frigorífico que se va a conectar con el supermercado. Por ahí se puede entrar en una red casera, también se podrá entrar en la red de la empresa, porque en la empresa también habrá un frigorífico que demandará cosas al supermercado. Luego ya tendremos que tener en cuenta que no solo se podrá acceder a una red por medio de lo habitual, de un portátil o de un PC o de un router, etcétera, etcétera, sino que se va a poder acceder también a través de ciertos dispositivos que van a estar muy descuidados. No se le va a prestar la misma atención a un frigorífico que la atención que se le presta a un portátil. Entonces, todo esto hace que la ciberseguridad se vaya a convertir, si ya lo es, un punto importante dentro de la seguridad informática, se va a convertir en un punto crucial. En cuanto a la ciberdefensa, en el panorama actual, el desarrollo se produjo desde 2006. Anteriormente a 2006 no había demasiado desarrollo en temas de ciberdefensa, pero a partir de 2006 pues se produjo esta explosión. En 2006 el tema de los ciberarsenales lo poseían solamente 12 naciones y actualmente se estima que 150 países disponen de ciberarsenales. Esto según el experto en seguridad Kevin Coleman. 30 países han incorporado unidades cibernéticas en sus ejércitos, incluida España, con el Mando Conjunto de Ciberdefensa, que se creó en 2013. Y desgraciadamente también el tema de ciberdefensa y ciberseguridad ha alcanzado a otro tipo de grupos. Entre estos tipos de grupos que también poseen arsenales cibernéticos, pues están los grupos terroristas, están las organizaciones criminales, están las organizaciones extremistas y los grupos, los activistas, esta gente que se dedica, bueno, pues a ciertos movimientos políticos y que también disponen de un arsenal cibernético y que pueden realizar ataques. Una vez conocido el peligro al que nos enfrentamos, vamos a tratar lo que es la evolución de la ciberseguridad en el sistema educativo superior. La primera asignatura que se conoce en España sobre seguridad de la información aparece en 1988 en la Universidad Politécnica de Madrid. O sea, en 1988 aparece en el plan de estudios de la Universidad de Madrid, de la Politécnica de Madrid, aparece una primera asignatura de ciberseguridad. Y hasta 1999, en todo el sistema universitario español, solamente se impartían 4 asignaturas de ciberseguridad, repartidas por diferentes universidades. A partir de ahí, con el Plan Bolonia, significó un cambio bastante significativo en el tema de la ciberseguridad y se le empezó a dar la importancia que merece. Actualmente se ha pasado, en 2013, con cifras de 2013, a 109 asignaturas obligatorias en los planes de estudios universitarios. De todas formas, hay que reconocer que 109 asignaturas divididas entre todas las universidades que hay en España, pues son muy poquitas asignaturas. Me he entretenido en meterme en webs de distintas universidades para ver en los planes de estudio qué asignaturas de ciberseguridad se impartían.
y en la mayoría de universidades se imparte en toda la carrera, en toda la ingeniería informática, se imparte 1 o 2 asignaturas de ciberseguridad. Y estas asignaturas son asignaturas pues del tipo seguridad en redes de computadoras, o sea, son asignaturas, digamos, muy genéricas, seguridad en sistemas operativos, seguridad y protección en sistemas informáticos, seguridad informática, en fin, son, digamos, la asignatura básica de ciberseguridad. No se profundiza demasiado en la ciberseguridad, ni tampoco se proponen ejercicios como se pueden proponer en másteres especializados de ciberataques, ciberdefensa y demás, sino que son, pues digamos, una pequeña introducción para que el estudiante conozca el peligro de la necesidad de la ciberseguridad. Sí que es cierto que la mayoría de grados en ingeniería informática aparece esta asignatura, aparece asignaturas de ciberseguridad. Hay una ingeniería de la ciberseguridad en una universidad pública, que es la Juan Carlos I, pero que tampoco, bueno, lleva entre 3 y 4 asignaturas específicas de ciberseguridad por curso, que está bastante bien, y le llaman ingeniería de la ciberseguridad, o sea, digamos que es una especialización de la informática en ciberseguridad. Luego hay otro grado en ciberseguridad que he podido encontrar por ahí, que es la Madrid School of Marketing, que no sé, es una universidad privada, pero no sé hasta qué punto tratan el tema de la ciberseguridad. También es cierto que en los grados de criminología se tratan asignaturas de ciberseguridad, sobre todo temas de ciberseguridad e informática forense, que es otra de las ramas de la ciberseguridad. En cuanto a másteres, los másteres sí que son bastante más numerosos y tanto a nivel nacional como internacional existe gran variedad de este tipo de másteres. No muchos en España, no hay demasiados. Está, por ejemplo, la Universidad Camilo José Cela, está San Pablo CEU, másteres privados. Hay algunos másteres de este tipo, cada vez están saliendo más. Y a nivel internacional sí que tiene bastante importancia y las mejores universidades del mundo, por ejemplo, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el famoso Instituto Tecnológico, sí que tiene un máster en ciberseguridad, la Universidad de Nueva York, la Universidad Johns Hopkins, el Carnegie Mellon University, la Universidad de Boston, eso en Estados Unidos. En Europa podemos citar, por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Zúrich, la Universidad de Eindhoven y el Colegio Imperial en Londres, que sí que imparten másteres en ciberseguridad. Esto ahora quiero, aparte de lo que es la enseñanza, quiero también significar la importancia del mercado laboral, digamos, el entroncamiento entre lo que demanda la sociedad y lo que realmente se está enseñando en las universidades. Tenemos un déficit muy notable. Bueno, en informática les puedo asegurar que tenemos un déficit enorme de personal cualificado. Yo trabajo en una multinacional, hago entrevistas a muchas personas a lo largo de los meses y tenemos una falta muy importante de personal en informática, de todas clases, programadores, analistas, perfiles junior, perfiles senior, a todos los niveles. Tanto la universidad como la formación profesional no dan abasto para surtir el mercado que hay, el mercado laboral que existe ahora mismo. A nivel internacional estamos en la misma situación. Puedo decir, por ejemplo, en París tenemos muchísimos problemas para contratar personal cualificado, es prácticamente imposible completar toda la plantilla. Entonces, bueno, la informática, digamos que el que sea joven y pueda estudiar, pues es un buen campo para estudiar, ¿no? Un grado bastante interesante para estudiar porque casi tiene asegurado el trabajo ahora y en el futuro. En cuanto a la ciberseguridad, pues son 3/4 de lo mismo, con el agravante de que no hay expertos en ciberseguridad. O sea, faltan informáticos y además faltan expertos en ciberseguridad. Los perfiles normalmente que acceden a la ciberseguridad, ¿quiénes son? Pues los normales son los ingenieros en informática, en telecomunicaciones y los graduados en criminología, ciencias políticas. Parece raro, pero bueno, aquí tenemos un ejemplo,
ciencias políticas, economía, derecho, son los perfiles que, no siendo expertos informáticos o que hayan estudiado informática, pues llegan al campo de la informática por medio de la ciberseguridad. Es muy raro, vamos, tampoco entre los profesionales de la informática, que alguien provenga directamente de la ciberseguridad. Todo el mundo hace luego estudios posteriores. Estos estudios pues se llevan a cabo pues en la empresa o de forma privada con algún máster. Son formaciones, digamos, extracurriculares que luego te llevan al campo de la ciberseguridad. Para obtener profesionales cualificados en ciberseguridad, pues se opta por fichajes de otras empresas. No es muy ético, pero bueno, se hace muchísimo en informática. Hay una lucha constante entre las empresas de una ciudad con las de otra, y a base de sueldos y de algunas ventajas sociales, pues vamos robando profesionales de una empresa a otra. Entonces se producen, en muchas ciudades, pues se producen esos trasvases. Ahora se están pasando de la empresa X a la empresa Y y viceversa, ¿no? Dentro de unos meses resulta que la otra empresa pues ofrece unas condiciones laborales mejores y todo el mundo pues empieza a irse a la otra empresa. Empieza una persona, luego habla con otro y va arrastrando a varias personas de una empresa a otra. A mí se me han dado casos de equipos de quedarse, pues equipos de 20, 30 personas por quedarse en la mitad, quedarme con 15 y tener que rehacer el equipo completo, porque claro, hay una pérdida de conocimiento tremenda. Entonces, bueno, es un grave problema también. Bueno, aquí tenía cómo atraer y conservar a los profesionales de ciberseguridad para que permanezcan, para atraerlos tanto para la contratación como para que permanezcan en la empresa. Bueno, son las medidas habituales, planes de formación continua, conciliación de vida laboral y familiar. Y sobre todo, un aspecto importante es que el profesional de la ciberseguridad no quede encasillado en un área, porque las personas, cuando llevan 2 o 3 años realizando la misma labor en informática, pues normalmente, como decimos, se queman, ¿no? Entonces hay que darles otras opciones, hay que darles otras salidas, cambiarlos de ámbito. Si están tratando una determinada parte de la seguridad, pues cambiarlos a otra, darles formación nueva, abrirles nuevos campos de estudio y de investigación, porque si no la gente se aburre y termina por irse. Bueno, y ya para terminar, tengo aquí unas conclusiones. Bueno, como he recalcado al principio, la importancia creciente en temas de ciberseguridad y ciberdefensa en el mundo actual, que no se puede obviar y que hay que ir mejorando. La escasa presencia de asignaturas de ciberseguridad en los estudios superiores y poco a poco la aparición de másteres especializados. No hay muchos, pero van saliendo. Crecimiento de másteres especializados, y lo principal es el enorme desfase que hay entre la oferta y la demanda de profesionales dedicados a la ciberseguridad. Para carreras, grados que actualmente tienen difícil salida laboral, pues una salida bastante buena para su futuro profesional puede ser la ciberseguridad. Eso para la gente joven, que lo tenga en cuenta, porque se le abrirán muchas puertas. Y nada más. Muchas gracias. Hola. Buenas tardes, coronel. En primer lugar, gracias por la invitación. Ha sido un poco apresurada, pero bueno, vamos a intentar plasmar un poco mis vivencias en el equipo en el que estoy desempeñando mi labor, y mi intención más que nada es dejar claro una serie de conceptos que ahora, ¿no? Sí. Que creo que los chavales, porque yo debo de hablar, me han propuesto que hable sobre juventud y ciberseguridad. Quiero empezar por definir. He estado buscando en internet a ver la definición de ciberseguridad. Imagino que esta mañana habrán hablado de ciberseguridad y demás. En este caso he encontrado una definición que sí me ha gustado, que es la que hace la UIT, que es un organismo de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación.
es un poco pesaete, pero bueno, lo voy a ir diciendo, pero porque quiero incidir en unos aspectos que dice que creo que son interesantes. La OIT denomina ciberseguridad al conjunto de herramientas políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnología que pueden utilizarse para proteger los activos de una organización o de un usuario en el ciberentorno, ¿vale? Digo que es importante, para mí es interesante, por lo que he visto en los años que llevo dedicado a esto, que se haga mención a las políticas de ciberseguridad, entendiendo políticas a todo lo que puede desarrollar todos los organismos que pueden estar implicados en lo que es la ciberseguridad y en concreto para los jóvenes, ¿vale? Formación y prácticas idóneas, concienciar a los chavales en realizar una serie de prácticas idóneas, ¿vale? Quiero dar un detalle que a mí al principio me sorprendió, porque quiero ir reduciendo por si después surge una serie de preguntas o me quieren preguntar, pues a lo mejor es más ameno, sobre todo por el tema de la hora que es, ¿vale? Hubo un dato que sí me ha... bueno, no es que me ha sorprendido, ¿no? Según el Ministerio de Interior, viendo las estadísticas del Ministerio de Interior, hay un impacto del ciberdelito juvenil muy pequeño. Y les comento. En el 2017 se denunciaron en total aquí en España 81.307 infracciones relacionadas con la cibercriminalidad. De ellas, las victimizaciones de menores por este tipo de hechos supuso 2.287, es decir, aproximadamente un 2,8%. Un poquito más que en el año 16, que fue del 2%. Eso en cuanto a víctimas. Estamos hablando que se denuncian 81.000 y pico de delitos y víctimas menores hay aproximadamente unas 2.300. Me sorprendió porque lo que yo veo a diario es diferente. Pero bueno, esas son las estadísticas. Por otro lado, si nos estamos refiriendo a lo que son detenidos o investigados por delitos relacionados con la cibercriminalidad, en este tipo, hago un paréntesis, los delitos relacionados con el cibercrimen, las detenciones que se producen son detenciones que no es como, por ejemplo, cuando se investigan delitos por un robo, homicidios, etcétera. Están muy reducidas por una serie de condicionantes que llevan a este tipo de delitos. Pero bueno, se llegan a detener a 4.912 personas en el año 17. Pues bien, de esas 4.917, solo 368 fueron menores. Entendiendo a menores la edad penal del menor aquí en España, de 14 a 17 años. A mí esto, en principio, no me concuerda. Analizando un poco más sobre esta temática, he encontrado que hay estadísticas, en concreto una en concreto de la Universidad Oberta de Cataluña, que considera que estos estudios lo está haciendo en relación a los datos que hace en primera persona, relatos en primera persona de los adolescentes, ¿vale? Este estudio dice que si hay un número muy elevado, que no concuerdan estas estadísticas del Ministerio de Interior con los estudios que ellos tienen, ¿no? Es decir, hay una divergencia entre lo que se dice oficialmente y lo que los menores están sufriendo, ¿no? Los delitos que están sufriendo. ¿Qué causas tienen? Aquí sí estoy yo un poco más de acuerdo con esto. Las posibles causas de estas divergencias podríamos encontrarlas en una falta de denuncia por parte de las víctimas. Es cierto, los menores no suelen denunciar estos hechos. ¿Por qué? Primero porque lo banalizan o intentan encontrar una solución en su entorno. Bien, ya sea sobre todo en su entorno de amistades y demás. Intentan que no llegue al adulto, ¿vale? Además, cuando sí se quieren presentar esta denuncia, siempre es por iniciativa de algún padre o de un tutor. Y nos encontramos con un problema, que cuando se formaliza la denuncia no se aportan los datos suficientes para que se pueda llevar a cabo una buena investigación. Es decir, que nos aporten datos
de que este delito se ha podido cometer en este medio que conocemos como Internet, ¿no? Este dato sí me produce sorpresa, porque las estadísticas sí son importantes a la hora de crear planes, de fomentar formación y demás, ¿no? Pero bueno, es una cosa que está ahí, ¿no? Por otro lado, quisiera hablar también de este Internet, de las cantidades de posibilidades que ofrece Internet. Sobre todo para los menores, ¿vale? Y adolescentes, que forman parte de esta vida, de su vida. La vida de los adolescentes, de los que llamamos nativos digitales, empieza con Internet. Ellos, desde que nacen, están conectados a un smartphone, a una tablet, a gadgets tecnológicos, a un montón de instrumentos que les facilitan ese acceso a Internet, ¿vale? Lo que ocurre que en muchos casos ellos no son conscientes de la peligrosidad que hay en Internet, ¿vale? Ahí los padres, hablo en primera persona, en muchas ocasiones no realizamos la labor que debíamos de realizar en relación a la cultura, a enseñarles a los chavales ciertas conductas que deben de realizar en Internet. Bien por nuestro desconocimiento, por el miedo que podemos tener a ese Internet, ¿vale? A eso que en muchos casos para muchos es desconocido, ¿vale? La primera medida básica para combatir los peligros en Internet sería la concienciación, pero la concienciación de que Internet existe, no tenerlo como algo que está ahí, que es paralelo a nuestro mundo. Cuando yo empecé a investigar este tipo de delitos, allá por el año 2005, Internet era una cosa que era paralela, es decir, no formaba parte de nuestras vidas. Para conectarte a Internet te tenías que ir a un ciber, a tu casa, disponer de un PC, de una conexión. Bueno, no había ni router ni nada, ¿no? Pero estaba muy reducido, había una brecha digital, es decir, estaba en un número muy corto de domicilios donde sí podían tener Internet. Entonces, el hecho de conectarte a Internet era como otra actividad más, es decir, era como otra actividad de ocio más, como ir al cine, como quedar con los amigos, ir al teatro, etcétera. Hoy en día eso ha cambiado. Internet forma parte de nosotros. Y de los chavales muchísimo más. Es decir, tenemos que ser conscientes de que esto es Internet. Pero es que lo que no somos conscientes, que Internet somos nosotros y lo formamos. Es decir, el hecho de nosotros estar en este ciberespacio nos hace formar parte de él. Aunque creamos que no, pero formamos parte de él. Y por tanto tenemos que estar preparados para poder caminar en ese ciberespacio. Y los chavales más, ¿vale? Como he dicho antes, la mayoría de los niños, adolescentes y hombres actuales tienen acceso a la red, es decir, son lo que he dicho anteriormente, son los nativos digitales. Reúnen una serie de características propias de ellos que los diferencian del resto de generaciones. ¿Por qué? Porque son interactivos, multifuncionales, multitareas. Se trata de una generación creativa. De hecho, tienen hasta su propio lenguaje. ¿Qué peligros tienen? Voy a referir a algunos. Nosotros hablamos muchas veces, y es lo que más nos llama la atención, pedofilia en la red. De los distintos tipos de ciberacoso a los que se puede enfrentar un menor. Pero para mí, según el principal problema en el que se enfrenta por la falta de educación digital y de información, sobre todo por su inconsciencia, son los riesgos que conlleva el consumo, y lo vuelvo a decir, consumo de contenido adulto en Internet. Los chavales de hoy en día consumen mucho contenido que no va dirigido específicamente hacia ellos, sino que va dirigido a los adultos. Antiguamente, teníamos los rombos, que era lo que nos indicaba si se podía ver una cosa, no se podía ver, nos decían niños, a la cama. Hoy eso ha desaparecido. Es cierto, eso hoy ha desaparecido, ¿vale? Entonces, ellos tienen acceso a contenidos relativos a pornografía, a violencia, a temas de trastorno alimentario, contenidos xenófobos, de droga, de secta. A todo eso tienen ellos al alcance de un clic. Pero si esto es preocupante, hay otros contenidos
que va mucho más lejos de lo que es el consumo de este tipo de contenido. Son páginas web o costumbres o retos que puede poner en peligro su vida. Páginas de anorexia y de bulimia, así como las llamadas páginas de la muerte. Hace poco surgió una moda entre los chavales que eran la famosa ballena azul, ¿vale? Se dieron casos de suicidio porque eran unos retos que tenían que realizar los chavales y a algunos se llegó a la pérdida de vida, ¿vale? Eso está en Internet y los chavales deben de ser conscientes de eso. ¿Son conscientes? No. Pero el primer paso para concienciarlo, entiendo, y lo vuelvo a repetir, debe ser en la familia. El primer paso debe ser en la familia. Debe existir un control parental. Y no me refiero a un control parental por el sistema en el que el niño no pueda entrar a algún programita para que no. No, control parental físico, de lo que son los padres. Debemos de tener un control sobre lo que los críos están viendo y las conductas que ellos están realizando. Porque en el tema de Internet, con la juventud, hay una línea muy difusa que los chavales no son conscientes de ella, en la que se pasa de víctima a autor a toque de un clic, vuelvo a repetirlo, de un clic. Ellos no son conscientes muchas veces que el hecho de vertir un comentario hacia un compañero, hacia un profesor o hacia algún adulto en una red social, o poner una foto comprometida de alguna compañera en un Facebook o en un Twitter o demás, le puede acarrear algún tipo de consecuencia. No son conscientes. Es decir, para ellos es como una especie de un juego, pero realmente sí existen ese tipo de delitos y ese tipo de conductas que ellos deben de considerar que no son apropiadas, ¿vale?, para el buen uso de Internet. Vuelvo a repetir, ante cualquier peligro en Internet siempre deben de tener un adulto a su lado y educarle, que es importante, en la idea que debemos de protegerlo conociendo los peligros que nos vienen desde los ciber, aprendiendo cómo poder identificarlo, pero sin olvidarnos de proteger la entrada, que eso es importante, a esta vida virtual que tenemos, que cada vez más pareja a la nuestra, ¿vale? Es importante ir seguros en Internet, pero protegernos cuando accedemos a Internet, ¿vale? De nada sirve conocer peligros si no ponemos los medios para evitarlo. De nada sirve conocer y poder identificar las amenazas de Internet si no protegemos el vehículo que nos transporta por la red, ¿vale? Tenemos que proteger tanto nuestro acceso como el medio. Hemos hablado, no, seguro esta mañana habéis hablado del router, de una serie de medidas que no realizamos y sobre todo los menores no hacen, ¿vale? Yo he puntualizado algunas que son muy conocidas, como es disponer, pero aunque esto se repita y se repita y se repita y se repita, en muchas ocasiones podemos hacer, incluso hablamos nosotros, podemos hacer un acto de conciencia y veremos que en muchas ocasiones nosotros mismos no la realizamos. Tenemos que tener un antivirus actualizar nuestro sistema operativo, nuestras contraseñas serán robustas. Esto, los chavales no tienen conciencia de contraseñas robustas, es decir, y mucho menos de algún gestor de contraseña en absoluto. De hecho, ahora parece que ellos se van concienciando de eso. En ocasiones la contraseña de acceso a su perfil la conoce su amigo, su amiga o la que es su compañera en ese momento, ¿no? Cuando nos encontramos fuera de nuestro domicilio tendremos mucho cuidado en no utilizar ordenadores públicos. Eso es muy importante. Y un fallo que cometen los chavales, que incluso muchas veces cometemos nosotros, cuando utilicemos una red wifi no controlada por nosotros, utilizaremos nuestro dispositivo siempre como si fuera un ordenador público. ¿Qué quiere decir esto? Que no entremos en nuestras redes sociales, que no entremos en nuestra banca online, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que tener desconectadas las distintas vías de conectividad de nuestros smartphones. En muchas ocasiones los teléfonos móviles lo hacemos por comodidad, llevan el Bluetooth conectado y es
una entrada a un montón, porque se están dando casos y se han dado y se darán, de infección de smartphone, ¿vale? Y sobre todo tendremos activo siempre el estado de privacidad de nuestros perfiles. He resumido mucho y quiero resumir mucho porque entiendo que no son horas buenas, pero sí voy a hacer al final un poquito de hincapié en una faceta que los chavales sí suspenden. Yo creo que no solo los chavales, también nosotros, ¿vale? Que es la privacidad. Creo que es el primer eslabón de eso que hemos hablado de ciberseguridad y demás. Creo que es el primer eslabón, es lo primero, la privacidad. La privacidad en la red es un factor realmente importante que tenemos que tener en cuenta. Es una parte fundamental de nuestras vidas. La mayoría de los usuarios de Internet cada día son más conscientes de ello. Eso sí es cierto, pero todavía no como debería ser. Ha venido ganando importancia a medida que hemos tomado conciencia de lo que nos suponen las redes sociales. Existen casos de delitos cometidos con la comercialización, porque ya no solo es lo que nosotros comentamos, sino que en Internet, decía el profesor, él se refería a los PEN, nada es gratis, y en Internet nada es gratis. En Internet el producto, si es gratis, somos nosotros. Los chavales en muchas ocasiones no son conscientes de eso, pero nada es gratis. Todo, siempre algo, todo tiene un precio, y en este caso muchas aplicaciones que parece que son gratuitas, hay un factor que es importante, que somos nosotros, y cuando me refiero a nosotros, me refiero a nuestros datos, a cantidad de datos que están circulando que nosotros, sin querer, y en concreto los chavales, aportan con toda tranquilidad, ¿vale? Existen casos, ya lo repito, de delitos cometidos por la comercialización de datos personales. Os han usado esas redes sociales como instrumento. Hace poco Facebook lleva ya una campaña que le está sufriendo ataques bastante importantes en el que se le están extrayendo datos de sus usuarios, ¿vale? Por parte del Ministerio del Interior, ¿vale? Ya desde el año 2007, dentro del Plan Director para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar, se introdujeron una serie de charlas en diferentes centros educativos que iban dirigidos tanto a los alumnos como a los padres, sobre unas actuaciones sobre todo preventivas en relación con los riesgos a los que se ven sometidos los chavales en el uso de las nuevas tecnologías, ¿vale? Hemos llegado en el año 2006, no tenemos las del 17, en el 2016 llegamos a realizar 16.991 charlas en centros educativos. Estoy finalizando. En este contexto se ha evidenciado la importancia a menudo descuidada por desconocimiento de la seguridad y la privacidad online, que aún ganará más importancia en el futuro. Se ha hablado hace poquito del Internet de las cosas. Parece algo futurista, pero eso lo tenemos aquí, ¿vale? Las cosas estarán conectadas entre ellos. Yo, para finalizar, lanzo una pregunta. ¿Hemos caído en la cuenta que tal vez otros también pueden hacerlo con nosotros? Es decir, todo esto que está controlado, que nosotros en teoría vamos a controlar, ese frigorífico, ese reloj, ese coche, ¿solo lo vamos a controlar nosotros? ¿O puede que haya alguien que lo controle? Y finalizo.